Bienvenido, Javier, a esta charla. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar sobre la charla que me tocó dar en Ágiles Perú, que es la calidad ágil, el pilar inquebrantable para proyectos exitosos. Esto en realidad está enfocado no solo en el proyecto, sino en cómo manejamos el entorno complejo de cualquier empresa. Así que me voy a presentar rápidamente. Ya, si quieres, sería maravilloso. Ahí está. Ya, me presento, mi nombre es Alejandra Aspe, llevo 16 años trabajando en Quality Assurance, sí, tengo 41 años, hartos años. 15 años trabajando en todo lo que tiene que ver con agilidad, desde aproximadamente el año 2008, y me manejo en la implementación y mejora de procesos ágiles, que es lo que les voy a enseñar ahora, desde el punto de vista de la calidad, hace aproximadamente 5 años, un poco más en realidad. Y bueno, soy la creadora de Agile & Go, con el foco solamente de apoyar y ayudar a las personas. Bienvenidos, partimos. Denle amor a estos dibujitos que vienen ahora, porque los hice yo, ¿ya? Ténganme paciencia, no he aprendido mucho a dibujar. La agilidad no es solo implementar un marco de trabajo, ni cambiar cargos. El foco, eso es lo que cree la mayoría. El mito dice que si yo le cambio el cargo a las personas, tomo al gerente, lo hago product owner, tomo 5 personas, las armo en una squad y estoy haciendo agilidad. Y la verdad es que no es así. La verdad es que si no manejamos el entorno complejo, lo más probable es que los equipos no tengan la misma facilidad para hacer agilidad. Entonces, ¿qué es la calidad? Por otro lado, la calidad normalmente creemos que es testear. Y peor, creemos que es testear después de crear el desarrollo. No, para nada. La calidad es lo que vamos a hablar ahora. Es mucho más y es lo que les voy a explicar. La calidad no solo afecta a los proyectos, también afecta a la empresa en su totalidad. ¿Por qué? Por lo que vamos a hablar ahora. Súper simple. Antes de continuar, entendamos que no haremos agilidad por implementar un marco de trabajo que en realidad, ojo, dicen que Scrum es un marco de... Perdón si soy media disruptiva, pero dicen que Scrum es un marco de trabajo para el desarrollo ágil. Y no, Scrum es un marco de trabajo para manejar un proyecto de manera iterativa. Pero si yo no manejo el desarrollo ágil como se debe, yo puedo hacer microcascadas, ¿vale? Y eso es lo que comúnmente veo en las empresas, principalmente porque no se entiende lo que es el testing ágil, que en realidad el testing ágil no es una etapa, no es que yo haga una historia, refine, planifique, desarrolle, pruebe, sino que es un proceso que se complementa todo el tiempo entre ellos. Entonces, trabajar en silos y de manera impositiva es uno de los problemas más graves de las empresas, principalmente cuando decidimos hacer productos y manejamos los productos con un área de front, un área de integraciones, un área de core, todos por separados, pero igual queremos hacer agilidad. No es que no se pueda, pero hay que saber implementarla para poder manejarla. Entonces, para poder hacer esto, nosotros tenemos que manejar lo que es la cultura de la calidad. Ok, cuando hablamos de calidad, hablamos de la mejora continua en procesos, marcos de trabajos, empoderamiento de equipo, trabajo colaborativo, eliminando fases y permitiendo a los equipos trabajar de forma transparente. La transparencia es uno de los pilares que principalmente tiene Scrum, pero también tiene la agilidad, que tiene que ver con cómo presentamos lo que estamos haciendo de una manera de no esconder, ¿vale? De no tener miedo. ¿De dónde viene la psicología? Como de la seguridad. La seguridad que podemos tener para poder hablar, la seguridad psicológica, eso era, para poder hablar. Por otro lado está la autonomía de los equipos, la entrega de valor iterativa y las buenas prácticas del desarrollo ágil. Todo esto, vamos a hablar hoy. Entonces, cuando nosotros hablamos de cultura, cuando nosotros hablamos de calidad, no nos referimos con la calidad. De hecho, cuando alguien dice yo soy Quality Assurance, un Quality Assurance se dedica a asegurar la calidad durante todo el proceso. Es decir, no es la persona que prueba. Eso es un tester, ¿vale? Existen distintos tipos de tester.
desde el que solamente ejecuta hasta el que hace todo el diseño y toda la ejecución. Un Quality Assurance parte desde antes. De hecho, según Google Testers, es uno de los espacios de Google que tiene para trabajar esto, el Quality Assurance parte desde que el proyecto inicia hasta el proceso productivo completo. Y lo más importante durante todo ese proceso es que si hay una mejora del proceso que hay que realizar, también se debe trabajar en ella porque me tengo que asegurar que la calidad se encuentre en todo el proceso. Entonces, ¿qué tenemos? Mejora continua de los procesos, un punto. Que en realidad, yo creo que una de las formas buenas de poder aplicar esto, ya lo vamos a hablar más a fondo, es lo que es el Value Stream Mapping, que nos permite por lo menos manejar un amplio modelo de trabajo para poder entender cómo están nuestros procesos y dónde tenemos los bloqueos o los cuellos de botella. Por otro lado, tenemos el trabajo en equipo y la colaboración. Si yo permito que un equipo trabaje colaborativamente, se autogestionen, sean un equipo que sea impulsado por las ideas, va a tener una mejor performance que un equipo que va a ser impositivo, donde va a llegar un jefe y va a decir, tú haces esta tarea, tú haces esta otra. Me pasa comúnmente con equipos que van algunas veces a alguna charla o algo que yo esté haciendo y me dicen, oye, pero el Product Owner no me tiene que decir qué tengo que hacer. Y yo, no. No, porque claramente primero el Product Owner no entiende el desarrollo que estamos haciendo, por algo el cómo lo dan los desarrolladores, y porque en realidad es un tema de equipo completo. Compromiso de liderazgo positivo. Pasa comúnmente, en especial en las empresas tradicionales, que tenemos el problema de que tratamos a nuestros subordinados como las personas que tienen que hacernos casos. Claramente no existen los subordinados en un modelo de cultura ágil donde todos tenemos un modelo horizontal para trabajar, donde no es que tengamos rangos, roles tampoco, sino que como equipos tenemos responsabilidad. Y el liderazgo positivo puede aparecer desde cualquier persona. No es tampoco desde un jefe ni del technical lead. Incluso los líderes pueden estar escondidos y ir floreciendo a medida que le damos al equipo la posibilidad de poder hablar. Otro punto importante es la autonomía de los empleados. Creemos mucho que tenemos que tener calidad cuando nosotros sesgamos y obligamos a los desarrolladores a pasar por un montón de revisiones, o a los QA, antes de poder terminar su proceso, entregando, 7 OK de todas las áreas existentes en los silos para poder decir que algo puede salir a producción. El problema con eso es que no hay un empoderamiento del equipo y no hay una autonomía. Otro punto es la orientación al cliente. Pasa comúnmente que cuando nosotros trabajamos, en especial los Product Owners, sin ofender a ninguno, hacen todas las historias de usuario y sus épicas sin pensar en el valor que están entregando, sino que las hacen porque hay que hacerlas. ¿Ok? Cuando yo hago eso, y por ejemplo yo decido hacer una página y traspasarla a otro lenguaje, los Product Owners dicen, ok, desde este ASYS al to-be. Es como de lo que tengo a lo que va, y es como, ok, ¿lo vas a mejorar? No, háganlo igual. O sea, no hay un modelo ni de mejora continua, ni de pensar en el cliente, sino que de hacer página por página e ir avanzando, cuando en realidad quizás el cliente no quiere toda la página, quizás solamente le importan las transferencias a nivel interno, y es lo prioritario que tenemos que hacer porque tenemos que medir. De la mano de la orientación al cliente está el aprendizaje continuo y las capacitaciones. Y junto con las capacitaciones están las métricas. Todo este proceso conlleva métricas. O sea, si ustedes no miden, de verdad no tienen cómo saber dónde están o no dando valor. Entonces, una cosa importante es que yo me oriento al cliente, me oriento hacia el negocio, como yo quiera realizarlo, pero lo más importante es entender que, por ejemplo, yo siempre digo, una épica, según las definiciones que existen, es una historia grande. ¿Vale? Las épicas vienen de Extreme Programming, no vienen de Scrum, por si acaso. Entonces, son una metáfora que se cuenta, una metáfora que tiene una hipótesis que se debe cumplir y que en realidad para cumplirla yo tengo que decir que métricas me van a decir si es así. Entonces, cuando yo hago una épica, no hagan una épica por hacerla. Porque ¿cuál es el problema? Primero, el yo como le ponen cualquier cosa, porque como, ya, pero si no importa el cliente. ¿Qué cliente?
cuántos clientes tienes. Hay que tener empatía. Lo que está hecho para todos no está hecho para nadie. Eso es lo más importante. Y cuando yo hago el para qué lo quiero hacer, ese para es el que me da la justificación del problema que yo quiero solucionar. Y esa solución es mi hipótesis, ¿vale? Ahí está la orientación al cliente, entre otras muchas cosas que vamos a hablar. Ya. Entonces, acá me voy a dar vuelta, no, me voy a poner hasta acá mejor, porque es más fácil poder explicar un poco. Ok, ¿cómo mejoramos la calidad en los proyectos? Primero, definición de los estándares corporativos para negocios, ¿vale? ¿Qué significa esto? Entendimiento del proceso de creación de productos. Es muy difícil encontrar gente que sepa construir y descubrir productos correctamente. Existe una gama amplia de formas de descubrir productos, pero no se entiende ni se define cómo una empresa quiere empezar a descubrir productos. Entonces cualquiera hace lo que quiere y finalmente terminan en un proceso donde terminamos desenfocados sin realmente querer hacer un MVP y quizás tratando de hacer todo sobre la marcha. ¿Qué significa eso? Que sobrevivimos. Y sobreviviendo las cosas no funcionan. O sea, sí, al principio sí. Pero si queremos crecer, se nos van a salir de la mano. Segundo punto, definición o entendimiento de un inception o un kickoff. Cuando yo entiendo cómo va a ser mi proceso de creación de un producto, voy a poder definir cómo voy a hacer los kickoff. ¿Qué implica levantar un producto? ¿Qué áreas tengo que ver? ¿Qué alcance tengo que darle? Pasa comúnmente que cuando yo no defino eso, yo me he encontrado con células que no tienen alcance. Y los desarrolladores hasta martillan para poner el clavo que tiene que ver con los cables, que son para el Wi-Fi, que es de la empresa, pero no tiene nada que ver con el producto, pero lo necesitan. Entonces, el entendimiento del kickoff o del inception para poder determinar el mínimo producto viable y poder determinar inclusive todo lo que se viene de ahí en adelante es parte importante. No voy a explicar uno por uno porque se van a dar cuenta que es mucha información, cómo se hace cada cosa, pero voy a tratar de profundizar, después pueden hacer preguntas. Entendimiento de buenas historias de usuario o ítems del backlog que queramos manejar. Perdón. Es muy difícil aprender a hacer historias de usuario buenas. Me pasa comúnmente que no saben enseñar a hacer historias de usuario y no saben aplicar a hacer historias de usuario. De la mano de las buenas historias no se sabe refinar una historia. Una historia tiene que ser completa. Y esto lo digo en mi experiencia. Hoy no puedo hablar. Perdón. Recupérate. Denme un segundo. Estamos en vivo, no hay problema. Se han ido sumando algunas personas también. Bienvenidos. Bienvenidos. Cuando yo entiendo las historias de usuario, entiendo el modelo de trabajo del equipo. Refinar una historia no es fácil, no es simple. Y también hay que entender que no solo existe la historia de usuario. Existe la deuda técnica, existen los spikes, existen las tareas técnicas, existen mejoras, si es que quieren dejarlas aparte. Existen los bugs. Y todo lleva una definición. Cuando nosotros trabajamos las historias de usuario, un punto importante es que los negocios sepan qué es un kickoff, sepan qué es un MVP, sepan qué es una épica y qué es una historia, porque cuando hablemos con ellos, ellos tienen que pensar de esta manera. Y pensar ágil no es fácil cuando se trata de manejar un producto. Por último, pero no menos importante, porque en realidad lo veo poco en empresas que se están transformando ágiles, es el monitoreo del producto. Si yo no monitoreo un producto, yo no sé qué está pasando con el producto. Primero, no sé si mis clientes están felices, lo cual me ha pasado que nos hemos dado cuenta después de mucho tiempo que en realidad los clientes no están felices y hemos tenido que intervenir para monitorear y ver dónde tenemos los problemas. Y segundo, con el monitoreo del producto yo puedo hacer experimentos.
Un punto importante de la agilidad es que ustedes no tienen por qué partir haciendo todo perfecto. Hay que partir probando. Y para partir probando, uno lo que hace es entregar una versión mejorable, pero testeable en el cliente, para poder validar si eso le da o no valor al cliente. Quizás el cliente ni siquiera hace clic, ni siquiera ingresa. Y para eso es el monitoreo. Porque yo defino cuánta prioridad le voy a dar o cuánto valor tiene para el negocio, cuánto retorno a la inversión me va a entregar a mí sobre esto. Pasando al otro punto, tenemos los estándares corporativos de desarrollo y calidad, que no tienen nada que ver con negocio, pero están totalmente unidos a la parte de negocios. Punto 1. Herramientas de desarrollo y QA para, por ejemplo, la automatización. Hay que hacer definiciones, ¿vale? No solo mantener la herramienta. Hay que definir estándares, forma de trabajo, la nomenclatura del código y los estándares. Yo tengo que entender cómo tiene que ser hecho un código y tenemos que ponernos de acuerdo, al menos dentro del equipo, ojalá corporativamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los estándares y la forma de trabajar un código, yo tengo que entender qué herramientas voy a utilizar para métricas de mediciones. Vamos a hacer pruebas unitarias, vamos a hacer pruebas de integración, vamos a hacer pruebas de contrato. Si no conocen las pruebas de contrato, vayan y busquen. Porque las pruebas de contrato son muy importantes y casi nadie las toma en cuenta. Monitoreo del desarrollo. Los servicios sirven, los servicios se usan, los servicios se caen, responden, cuánto se demoran en subir, qué pasa con los servicios conectados a las bases de datos, cuándo pierden la comunicación, qué pasa cuando retoman. Cuando yo quiero hacer un monitoreo de desarrollo, no solo tengo que preocuparme de monitorear, tengo que preocuparme de hacer logs inteligentes. Los logs que son útiles y que vienen ¿de dónde? De la definición de los negocios, de la definición que yo voy a ir haciendo con respecto al modelo de trabajo. Si yo defino que quiero subir un producto y hacer de este producto algo, para poder saber si hay errores, para saber si el producto está bien o no está bien, lo primero que yo tengo que entender es que yo tengo que tener estándares para que mis logs me entreguen la información y poder monitorear de manera correcta el desarrollo. Por otro lado está las buenas prácticas y la forma de trabajo, buenas prácticas, y la forma de trabajo. Esto puede ser corporativo o puede ser de equipos. Lo más importante es entender que tenemos que definir cómo vamos a trabajar. A mí me pasa muy seguido que me dicen, ay, sí, hagamos TDD. TDD es lo más importante porque es súper ágil. Si no sabes hacer pruebas unitarias, da lo mismo que trates de hacer TDD porque realmente es como, no sé, el otro level por sobre el primero. O sea, no traten de volar si no saben caminar. O sea, traten de caminar y para caminar primero hay que aprender. Las pruebas unitarias no se hacen solos, ¿vale? Se trabajan en equipo, con los QA. ¿Por qué? Porque las pruebas unitarias es algo que es muy difícil de enseñar, en especial porque en la universidad la calidad no se enseña mucho. Entonces, las pruebas unitarias tampoco se enseñan mucho. Ahora se enseñan un poco más que antes. Entonces, las buenas prácticas y la forma de trabajo son importantes. Con forma de trabajo me refiero a cómo vamos a colaborar, ¿ok? Las áreas no se usan por separados, se trabajan en conjunto. QAs, desarrolladores, UX, equipo de negocios, equipo de facilitadores, todos trabajan en conjunto en un modelo ágil, que es distinto a lo que pasa quizás cuando tenemos silos y somos áreas distintas que trabajan distinto. Por otro lado, tenemos el entender que la deuda técnica debe ser revisada. Ok, acá hay un punto clave. Ah, no, me salté las plantillas, perdón. Plantillas, checklists y formatos. ¿Por qué pongo esto? Por ejemplo, en automatización. Dependiendo de cómo definan la automatización, yo estoy hablando desde un punto de vista de calidad. Supongamos que ustedes quieren automatizar, ¿vale? Corporativamente, como empresa, como área, como sea, y definen una herramienta. Creen un template. No perdamos todo el tiempo en subir y crear el mismo levantamiento para hacer que un www.google se levante y corra. Hagamos un template que permita al equipo poder trabajar y que tenga el diseño de patrones que vamos a ocupar de una manera definida. Si vamos a trabajar con Record and Play o el clic, 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 que le dicen para grabar, también definan la herramienta, cómo la vamos a trabajar, cómo vamos a manejar los scripts. Es importante manejar los templates, las plantillas. Si van a hacer historias de usuario, creen una plantilla. Una historia de usuario no es solo contar una historia que tiene criterios de aceptación. Una historia de usuario tiene que ver con el definition of ready y tiene que ver con el definition of done. Si la historia la refino y no manejo esa información, finalmente termina siendo un problema de inconsistencia. Entonces,
Como último punto, entender que la deuda técnica debe ser revisada es un punto clave. Los desarrolladores en general no anotan la deuda técnica y los de negocio no le ven el valor a la deuda técnica. Yo recomiendo que dividan estos tiempos en un 80-20, donde un 80% del tiempo sean historias de usuario y un 20% del tiempo del sprint, de lo que hagan, manéjenlo en deuda técnica, porque siempre hay deuda técnica para mejorar las automatizaciones, para trabajar los desarrollos, lo que sea. Entonces, manéjenlo, ¿vale? Todo lo que les estoy contando es calidad, ¿vale? Es la calidad de los proyectos. Ahora, un proyecto no monitoreado es un proyecto ciego. Necesitamos saber cómo ha experimentado el cliente la entrega del producto, si estamos siendo asertivos en cómo lo estamos creando, pero también monitorear nuestros servicios, nuestros sistemas, errores y mejorar continuamente el entender dónde quizás nuestros procesos tienen una oportunidad de ser revisados. Eso es un punto clave. Ahora, sigamos. ¿Cómo mejorar la calidad de los proyectos con respecto a la implementación de la integración continua? Este punto es un punto clave. La integración continua puede ser hecha tanto como un equipo fuera de DevOps, o sea, que sea de DevOps como corporativo, o dentro de los equipos, un DevOps dentro, o el mismo equipo aprendiendo de esto, da lo mismo, pero la creación de integración continua entre ambientes es muy importante. Todos sabemos que los ambientes se caen, que se cae un montón, en especial QA y desarrollo. Son casi la mayoría de los ambientes que existen en preproducción. Cuando nosotros trabajamos la integración continua, ¿qué significa? Que nosotros vamos a manejar nuestros repositorios en un lugar, quizás en la nube, que va a permitir que colaboremos entre todos, que al mismo tiempo va a permitir que restringamos, que cualquiera venga y suba cualquier cosa sin antes haberlo entregado con calidad, con las pruebas adecuadas, con quizás correr algún tipo de validador, y que entre ambientes no pase cualquier información si estamos quizás haciendo pruebas en QA y no podemos ensuciar el ambiente. A través de la integración continua podemos controlar todo esto. Entonces, la creación de la integración continua entre ambientes es importante. De la mano de ella, la definición correcta de ambientes es importante. ¿A qué me refiero con esto? QA no es un ambiente para los desarrolladores. Y yo sé que los desarrolladores se están riendo, pero es verdad. Como developer, devs o develop no existe, o tiene errores, o justamente la base de datos no funcionó, van y lo pasan a QA y prueban ahí. No, ¿vale? Mientras antes validemos que las cosas están bien, más barato es. Y lo digo en serio. O sea, incluso desde el punto de vista de la historia de usuario es muchísimo más barato que trabajar en los problemas directamente en el desarrollo. Esas son las pruebas estáticas. Entonces, cuando yo hablo de una definición correcta de ambientes, me estoy refiriendo a que, ok, ¿para qué es cada ambiente? ¿Cuántos ambientes tenemos? ¿2, 3 preproductivos? ¿Un productivo? ¿Más de un productivo? ¿Tenemos balance entre los ambientes productivos? Etcétera. Y eso es súper importante, sumamente importante. Y los permisos que hay entre los ambientes. Por lo mismo que les digo, de que muchas veces en QA se están haciendo pruebas y no puede llegar y pasar algo que rompa lo que se está haciendo para poder pasar entre ambientes y no dejarlo en el ambiente de desarrollo. Y eso pasa mucho. Definición de permisos entre ambientes, acabo de decirlo. Levantamiento de pruebas automatizadas en ambientes. Desde el local, el computador de cada persona, al ambiente de desarrollo, yo puedo tener la validación de las pruebas unitarias. ¿Puedo hacerla en mi propio PC? Sí. ¿Puedo pasarlas y que me dé la cobertura de código? Sí, también. Esas cosas, automatícenlas. Pero automatícenlas de tal forma que después no le pongan comentario para que se desvalide y pueda pasar. Háganlo para que se ejecute y pongan en serio la situación de corroborarlo. Lo mismo pasa entre el ambiente de desarrollo y QA. Si tenemos que ejecutar pruebas automatizadas, veamos cómo tenemos que automatizar las pruebas para que se ejecuten de manera inteligente. A veces la regresión toma demasiado tiempo. Si hacemos modularidad en la forma de desarrollo, es mucho más fácil poder ejecutar la regresión sin tener que ejecutar todo. Y eso se puede revisar y se puede validar según cómo estemos manejando la automatización entre los ambientes en la integración continua. Definición de procesos para cherry pick o pases a producción. Ah, sí, esa. Un cherry pick es cuando hay un incendio en producción y dices, saca algo, sí, pero sácalo por el lado, no hay problema, ¡pum! Y lo pasas a producción. Y después se te olvida guardarlo en tu ambiente, típico. Yo creo que a todos les ha pasado. ¿Por qué?
De desarrollo pasa a producción, se salta a QA y finalmente quedamos con una inconsistencia entre los ambientes. Y eso también hay que volver a manejarlo para poder pasarlo, teniendo en cuenta que lo más probable es que un cherry pick sea un hotfix y no sea un desarrollo final, sino que sea un parche. Entonces, la definición del proceso de un cherry pick es importante. Y también la definición de cómo es un pase a producción. ¿Por qué? Porque hay muchos equipos que se demoran demasiado en los pases a producción porque no saben cómo son los procesos de pases a producción. Es más aún cuando el proceso de pase a producción implica otras áreas, o silos, o corroborar o coordinarse con el front para que pase el front y pase las APIs y pase el backend for frontend y todos son distintos silos. Todos esos procesos, conversarlos, háblenlos para hacer una buena implementación, incluso para encontrar dónde están las mejoras que se pueden hacer dentro del proceso en los equipos. Punto siguiente, crear cultura de respeto e implementación de marcos de trabajo. Hasta acá, yo no he hablado de ningún marco de trabajo. Por mí no los hablaría. No, mentira. ¿Hay que implementar un marco de trabajo? Sí, claro que sí. ¿Tiene que ser fehaciente a la realidad y ser tal cual como? No. ¿Tiene que ser Scrum? No. ¿Puede ser la metodología Kanban? Sí. ¿Podemos trabajar XP? Sí. ¿Podemos trabajar lo que queramos? Sí. ¿Podemos trabajar RUP? Sí. ¿Podemos trabajar lo que queramos? Lo importante es que partan, si van a hacer una transformación y no es que sean una startup que está partiendo, no partan de cambiar todo, como les decía al principio de, no, cambiémosle los nombres, ahora somos todos ágiles. No hagan eso. Cámbienlo desde el punto de vista de, ok, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son nuestros primeros problemas? Levantemos primero qué nos pasa y después vayamos haciendo cambios. Y los cambios evolutivos pequeños van permitiendo que las personas vayan tomando confianza y no se sientan como agravadas por una cantidad abrumadora de cambios que muchas veces no entienden. Pero como estamos apurados en hacer agilidad, llegamos y pedimos cambiar un marco. ¿Hay que implementar un marco? Sí, pero para que nos vaya dando de a poco la idea. Incluso, piénsenlo así, Kanban no te pide cambiar. Te pide ir desde donde estás e ir mejorando. Yo lo encuentro hermoso. Scrum te da todo un modelo de trabajo, toda una cantidad de reuniones. Manejemos las reuniones si queremos. Dividamos, mejoremos las reuniones, fusionemos las reuniones, potenciemos las reuniones. Dejemos de perder el tiempo en ellas y respetemos el tiempo de las personas. Una daily dura 15 minutos, y esto se lo digo a todos, porque todos saben que las de ustedes duran entre 40 y 1 hora. ¿Pero por qué? Porque no respetamos el tiempo de las personas. Y esos 15 minutos son del equipo, de los desarrolladores. Entonces, ese tipo de cosas, si vamos a implementar un marco, respetémoslo y vayamos modificándolo y vayamos cuestionándonos si nos sirve. Fomentar la comunicación entre equipos, dentro del equipo y en los distintos roles. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué pongo de distintos roles? Porque yo puedo tener un equipo gigante donde puedo tener el rol de negocios, puedo tener el rol de desarrolladores, de UX, de QA, etc. Pero no sé por qué pasa mucho, bueno, sí sé por lo que pasa, pero no lo voy a decir, de que ven al PO como si fuera el jefe de todos. No es así, es uno más del equipo. Y debiese ser uno más del equipo, porque es la única forma de tener la confianza de decirle, ¿sabes qué, PO? No estoy seguro que sea así, porque hay un tema técnico que no nos va a permitir hacer. Y hablar, comunicarnos, fomentar la comunicación dentro de nuestro equipo, entre equipos. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un producto, no necesariamente somos el único equipo que estamos trabajando en el producto. Podemos ser varios equipos. Y cuando son varios equipos, esos equipos tienen que estar de acuerdo en el definition of done. Es decir, cuál es la calidad que le vamos a entregar al producto al final del proceso. Entonces, igual tienen que hablar. Por ejemplo, todos vamos a trabajar en un producto, y todos trabajamos típico, no sé, el root o DNI en otros países. En Chile el root tiene características bastante únicas y tiene que tener validaciones especiales para que funcione. ¿Qué pasa comúnmente? Ellos hacen el root, ellos hacen el root, ellos hacen el root. En vez de juntarnos y decir, hagamos una librería. Una librería, le hacemos las pruebas unitarias, probamos una vez. La consumimos las veces que queramos. Ya está. Listo. Es mucho mejor que tener que estar preocupándonos de estar, por ejemplo, todo el tiempo haciendo las pruebas para él, haciendo las pruebas para él, haciendo las pruebas para ella, ¿Para qué vamos a perder el tiempo? Eso es agilidad.
Por eso es que la comunicación es muy importante y de hecho uno de los puntos principales de la agilidad. Fomentar la comunicación en la bajada de información corporativa hacia los equipos. La ansiedad es un punto terrible en los equipos cuando no sabemos cómo estamos avanzando. Y bajar información corporativa a los equipos entregando una cultura de respeto, de explicarles, de enseñarles, de escucharlos, de hacer una encuesta de termómetro de cómo estamos, de si nos sentimos bien, de si hay un problema, de si tenemos alguna duda, de si nos sentimos incómodos con lo que estamos haciendo, el marco de trabajo. Escuchar a las personas es un punto clave. Y explicarles a las personas en qué estamos como corporación, como organización, es súper importante. Y esa cultura tiene que ver con escuchar a todas las personas. Y eso no pasa. Cuando yo hago una bajada corporativa y tratamos de hablar todos juntos y tratamos de explicar y felicitar si alguien termina un proyecto, presentarnos. Tan simple. Hola, somos el equipo TAM. Somos tales personas con fotitos. Hace que al menos nos empecemos a conocer. Y si quieren trabajar dentro del equipo, al menos hagan un personal maps. Para que sepamos en qué va la vida del otro un poco, para entendernos y para tener empatía. Porque no todos tenemos la misma vida. Algunos tenemos muchas dificultades y manejarlas y acompañarlas del trabajo no es fácil. Y eso te da la empatía. Otro punto importante es fomentar el trabajo planificado para no trabajar en un entorno de caos. Cynefin, o Cunefin, como quieran decirle, es un modelo que nos permite definir cómo nos encontramos en nuestro ambiente de trabajo, en nuestro entorno. En un entorno complejo, en un entorno complicado, en un entorno de caos, en un entorno simple o en un desorden. El entorno de caos es vivir de manera reactiva. Y cuando nosotros fomentamos el vivir en ese entorno, termina ocurriendo que terminamos aplicando Kanban para poder hacer y deshacer, entregando cosas sin planificar. Cuando no planificamos, no damos valor, entregamos por entregar. Y más encima, sobrecargamos a las personas porque Kanban no significa que yo te puedo pasar todo el trabajo del mundo. Porque yo tengo un work in progress para cada uno de mis espacios que voy a ir trabajando. Pero hay un mal pensamiento que dice que cuando tú haces Kanban y no Scrum, ya no te limitas a esas 2 semanas a lo que planificaste, sino que puedes meter más cosas. Eso es mentira. 1000 mentiras. Entonces, la planificación, sin irnos al extremo, esto también lo dije en Perú, sin irnos al extremo de querer controlar todo, pero planificar para saber dónde estamos, cuál es el objetivo de hoy, cuál es el objetivo en 2 semanas y hacia dónde vamos caminando, nos permite como equipo proyectarnos en crear e innovar en cosas buenas. Entonces, siguiente. Implementación. Punto importante. Me preguntan muy seguido, Ale, pero ¿y qué pasa cuando el producto sale a producción? Porque también tenemos que hacer soporte. Sí, lamentablemente sí, porque somos dueños del producto. No somos dueños de los ambientes previos. Somos dueños del producto después de producción y con los bugs que vienen. De hecho, te tienen que doler los bugs para que aprendas a hacer mejor calidad. Entonces, la única forma de darnos cuenta que estamos entregando algo bueno o no tan bueno es cuando medimos el producto en producción y cuando vemos si tenemos problemas en producción con este tipo de cosas. Entonces, soporte productivo es algo que muchas veces no vemos. Cuando yo entrego algo a producción, siempre hay ambientes productivos o siempre hay equipos de producción que son como el nivel 2. Y normalmente puede haber un nivel 1 que es atención al cliente, dependiendo de la empresa. Nosotros, como desarrolladores de productos, terminamos siendo normalmente un nivel 3, ¿vale? Como para que tengan como un contexto. Si son nivel 1 es más complejo, porque en realidad estarían perdiendo el foco de llevar el producto. Cuando yo manejo la implementación de soporte productivo, lo primero es correcta definición del proceso de soporte productivo y entendimiento por parte de todos los involucrados. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que definir cómo vamos a hacer productividad, o sea, soporte productivo, cómo vamos a catalogar los bugs, que por ahí lo puse, entender el proceso, es decir, si esto pasa a producción y después de producción aparece un bug, qué bugs van a pasar, por qué etapas, y eso no se hace comúnmente.
no se hace. Cuando yo genero ese proceso, defino las herramientas para el proceso de soporte, ¿vale? Muchas veces se sobrevive con lo que se tiene. Para manejar la gestión de incidentes hay que hacer todo un proceso, en especial si trabajas con silos, porque tienes que entender hacia dónde vas a tirar o mandar el bug según lo que esté sucediendo. Levantamiento y definición de los niveles de soporte. Nosotros tenemos que entender cuántos niveles de soporte tenemos, que era lo que les decía recién, y los manuales y cortapalos para poder manejar soporte. Es decir, si yo estoy haciendo un producto, nivel 1 no tiene cómo saber cómo solucionar problemas si yo no le entrego manuales. Un cortapalos es explicar como tips para solucionar temas de rápido, que quizás pueden ser frecuentes o que son de rápida solución, ¿vale? Y esos normalmente pasan por nivel 1 o quizás un nivel 2, pero no más. Y todo ese tipo de cosas se tienen que preparar para poder trabajar un equipo y tener mayor calidad. Último es el monitoreo del producto y la revisión del comportamiento del sistema, entregándole el conocimiento a los otros equipos. Algo que no puse acá, y no estoy segura si lo puse después, es que los bugs productivos, hay un problema súper grande que tiene que ver con que no los calificamos, ¿vale? Y los bugs productivos tienen criticidad y tienen prioridad. La prioridad la da el negocio, la criticidad la dan los clientes. Y un punto importante es que cuando yo trabajo los bugs productivos, me pasa mucho que los equipos, los product owners me dicen, ya, pero ¿y cómo manejas los bugs? Hay todo un proceso que define cada persona o cada equipo como lo quiere hacer, pero lo mínimo que yo recomiendo es que los bugs que llegan al equipo tienen que definir si son bugs de distintas criticidades y esas criticidades definir cómo trabajan dentro de los sprints. Si son muy críticos, entran dentro del sprint, entonces tenemos que tener una persona que al menos nos apoye en priorizar eso y en trabajarlo durante el sprint. Si no lo sabe hacer, obviamente se puede colaborar con el equipo, pero la idea es no sacar de foco a todo el equipo. Yo he conocido equipos que salen todos de foco y no es la idea. De la mano de este proceso, tenemos otros tipos de bugs que son aquellos que tú dices, mira, son importantes, pero cónchale, nos quedan 4 o 5 días de sprint, puedes esperar una semana. Van al siguiente sprint. Y esa clasificación es una clasificación que el equipo le tiene que dar. Entonces también les recomiendo que lo vean. La disponibilidad de los ambientes tiene que ver principalmente con que los ambientes tienen que tratar de ser lo más similar a producción, en especial el de calidad, para poder emular la realidad, principalmente porque sabemos que las pruebas de estrés es muy difícil hacerlas en producción. No es lo mejor hacerlas en ambiente previo, pero al menos para tener una idea de cómo pueden trabajar y cuánto puede soportar, en especial aquellos que trabajan para un Cyber Day o un Black Friday y cosas así. Ambientes separados para desarrollo y calidad. Me pasa muy seguido que no existe ambiente de calidad, que es como desarrollo o producción. Y eso es pésimo. Entonces, tener los ambientes separados es bueno para poder validar las pruebas. Acceso a datos de prueba es un punto importante y muchas veces muy difícil, principalmente porque o no conocemos las bases de datos o no tenemos acceso a las bases de datos o no tenemos cómo generar data. Y el correcto uso de los ambientes, es decir, que desarrollo no ocupe QA, sino que ocupe desarrollo para poder hacer sus pruebas, es un punto importante dentro de la disponibilidad para la calidad del proyecto, ¿vale? Principalmente. Entonces, todo lo anterior nos lleva a la creación y definición de un punto importante, el onboarding. Si no tenemos onboarding, ¿cómo le explicamos a cada persona que llega cómo trabajamos los proyectos? Si no tenemos esta información en algún lugar para que todos la ocupen, ¿cómo podemos explicarle a cada persona cuáles son las herramientas, cómo deben trabajar, cuáles son los estándares, cómo trabajamos entre ambientes, cuáles son las herramientas? Que aprendan. Muchas veces el hecho de aprender es un tema súper complejo. Entonces el onboarding es una parte clave que casi todos nos olvidamos, ¿vale? La mejor forma de saber cómo aportar llegando a la empresa es conocer la cultura de esta y así poder adaptarnos. Calidad de los equipos. Ya, esto pasa ya no tan de empresa, sino que cómo los equipos interactuamos para tener calidad. Mi dibujo, con amor, por favor, todo lindo, mi dibujito, denle amor. Esta es la mentalidad del Agile Testing. La mentalidad del Agile Testing, y esto es súper interesante, el testing no es una etapa, el testing es una cultura, es una actividad que ya no se da en un solo espacio,
Era lo que decía al principio, que yo puedo hacer Scrum, pero eso no me dice que voy a hacer desarrollo ágil, me dice que puedo hacer microcascadas, ¿vale? Entonces, suele suceder que todos creen que QA tiene que estar al final del proceso de desarrollo, que quedan 2 días, y terminan haciendo historias de 10 días, donde los últimos 2 días son para QA, y en realidad una historia no debería durar más de 3 o 4 días para lograr hacer varias historias durante el sprint, y que vamos a estar haciendo entregas durante todo el tiempo, y en esos 3 o 4 días está desarrollo, QA y todo lo necesario, ética, el hacking, todo lo que queramos. Y eso hace que una historia sea potente. Entender y comunicar lo que necesita el negocio, no solo probar funcionalidades. Pasamos a un modelo en la calidad o en el testing ágil, donde entendemos el negocio, entendemos lo que se quiere. No es llegar y probar por probar. Hay que entender de dónde viene esa fórmula, por qué le estamos cobrando intereses a los clientes, o hay que entender por qué a los clientes se le pide cierta información, cómo hacer un mejor proceso. Todo eso es parte. Yo ahora entiendo el negocio y no pruebo una funcionalidad sin pensar en el resto. Hay una evolución en ese proceso completo. Por otro lado, participamos en todo el proceso. En realidad, todos participamos en el proceso y la calidad se parte desde el minuto en que hacemos la visión de este proceso, crear el Inception y manejar todo el proceso de ahí en adelante hasta producción. Y más allá, después que llegan los bugs y tenemos que volver a pasar. O sea, hay toda una participación constante para la agilidad y la calidad pasa a ser una responsabilidad de todo. Es decir, se promueve la calidad como una cultura. Ahora, entre la interacción con el equipo, hay hartas cosas. Acá yo puse algunas. Uno, chequear los requisitos y las historias de usuario, como quieran llamarlos. Es súper importante que tengan unos buenos criterios de aceptación. Definir y diseñar pruebas unitarias con los devs, juntos. Las pruebas de robustez, es bueno que las trabaje con los QA, porque los QA saben de límite, saben de clases de equivalencia, o deberían saber, deberían saber de todos los tipos de técnicas que existen de caja negra para poder manejar la robustez de las pruebas unitarias. No digo que sean las más importantes, de hecho últimamente, y lo hablaban la otra vez en el podcast de Hormigas Agilistas, esto lo dije allá también, ahora hay un modelo que se llama el modelo trofeo, donde en realidad se dice que las pruebas estáticas, las pruebas unitarias son súper importantes, pero las pruebas de integración son más importantes. Y es verdad. ¿Por qué? Porque si yo integro mal, da lo mismo que tenga unitariamente todo bueno, y peor todavía, si de verdad integro y tengo inconsistencias, finalmente se me pueden derrumbar las cosas. Y la integración tiene que ver con la comunicación de cómo hacemos las cosas entre personas. Porque yo puedo hacer una API que se comunica con 4 fronts y tiene que funcionar para todos, y para eso me tengo que coordinar con todos. Recolectar datos de pruebas es algo que es parte importante para los casos de pruebas. Diseñar casos de pruebas para todos los niveles. ¿A qué me refiero con niveles? Pruebas de componente, que son las pruebas unitarias entre otras, las pruebas de integración, las pruebas de sistema y las pruebas de aceptación. Son 4 los niveles. Coordinar y apoyar los pasos a producción, esto es lo que hace el equipo completo, ¿vale? La interacción. Automatizar casos de prueba. Ojo, los casos de prueba no necesariamente los automatiza el QA. ¿Pueden automatizar los desarrolladores? Sí. Pero quiero explicar algo que siempre digo. Los automatizadores que son desarrolladores son automatizadores, no son QA automatizadores, ¿vale? Hay una gran diferencia entre uno y otro. Porque un QA tiene el entendimiento de calidad hace años. Primero hay que ser QA manual para ser QA automatizador, porque tienes que entender de calidad y de técnicas para poder hacerlo. Pero todos pueden automatizar si hay una definición de cómo vamos a ejecutar los casos o cómo los vamos a crear. Revisar y manejar los ambientes de pruebas, el manejo de bugs en pre y producción, validar el sistema y el estado de este en producción y apoyar al equipo en construir un mejor sistema juntos. Ojo, ese punto es importantísimo. Los QAs no vienen a destruir. En testing ágil no destruimos. Venimos a trabajar colaborativamente porque somos parte del equipo. No somos un área que viene a romper lo que ya existía porque no estuve presente en las definiciones. Soy tan responsable como el Product Owner y como los desarrolladores porque yo estoy en las definiciones y debo estar en el proceso de decir, mira, la verdad es que esto no está bien, oye, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Y preguntar todo lo que permita que el producto y el sistema sea uno mejor. Ahora, con respecto a eso mismo, definición de acuerdos de trabajo, punto súper importante. Pueden encontrar una charla que después les voy a pasar un QR sobre acuerdos de trabajo. Bien interesante que di. El Definition of Ready. El Definition of Ready
que no está todavía como aceptado por Scrum, pero yo lo encuentro más valioso inclusive que muchas otras cosas, es el que me dice si yo estoy listo para partir una historia. Esto sirve tanto dentro de un equipo como cuando viene alguien y me entrega información, como por ejemplo cuando tengo silos. Esto yo lo hablaba con quien es mi alumno ahora, con Christopher. Si tú tienes un silo en un front y ellos te van a entregar, tú tienes que tener un definition of ready con un mínimo de lo que necesitas de ellos para poder alimentar tus pruebas si eres, por ejemplo, un área de integraciones. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber y pensar igual, aun cuando estés en un área de integraciones, sobre lo que quiere el cliente. Entonces hay un DOR, hay una definición de listo mínima para tomar esto y hacerlo. Y entre esas están estas cosas. Asimismo, si yo tengo un definition of ready dentro de una historia de usuario de mi equipo, que hacemos todo el producto, todo aquello que me permita aclarar la historia y dejar claro cómo tengo que hacerla, aún ya sea pantallas, si tengo dudas, para poder saber si hay alguna notificación en push que tengo que revisar, o alguna API que tengo que conectarme y que no es de nosotros. Todo eso se tiene que tener definido y entendido antes. Porque si no, después me voy a encontrar que en pleno estado de ejecutar la historia, me van a salir las dudas. Y me voy a atrasar. Y después te dicen, la agilidad no sirve porque uno se atrasa. Sí, pero si yo hago un spike para averiguar eso antes, cool, todo solucionado. Un spike es una investigación que me permite hacer definiciones para poder decir qué tengo que hacer en una historia. Una vez que yo defino ese spike, lo investigo, lo reviso, tomo esa documentación, porque siempre hay documentación, en el spike, y con esa documentación decimos, mira, ahora la historia está más completa, ahora creo que ya podemos decidir qué hay que hacer, cómo lo vamos a hacer, y cuáles son las tareas, y podemos estimarla. Esa es la idea. Definition of ready va antes, y el definition of done es todos aquellos puntos que dicen que yo entrego un producto de calidad, desde el punto de vista de la organización, el equipo, los stakeholders y el negocio. Todo el equipo completo. Pueden ser desde decir, quiero que todo sea verde limón, hasta decir, se tiene que entregar la completitud de las pruebas unitarias, monitoreo en este tipo de dashboard, etcétera, 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 lo que quieran. Que me completen todos los criterios de aceptación, también es un DOT. Un definition of done me dice qué me va a entregar el equipo, pero definiendo calidad. Entonces el definition of done es base. ¿Para qué? Para que el definition of done, en complemento con los criterios de aceptación, estén cubiertos por todas las tareas de la historia de usuario que yo voy a entregar. Si esa historia de usuario, o sea, si ese definition of done dice que tengo que entregar monitoreo, entre mis tareas tiene que estar que tengo que hacer el monitoreo. Porque es parte de lo que voy a entregar. Entonces, por eso es muy importante. Apoyar al equipo en el entendimiento del proceso, por ejemplo, paso a producción, paso entre ambientes, todo eso es importante dentro del equipo en la calidad. Implementación de pruebas unitarias, ojalá aplicando TDD otra vez, solo si saben hacer pruebas unitarias, por favor. BDD o ATDD para pruebas funcionales también funciona. Punto clave, BDD o Behavior Driven Development o ATDD, Acceptance Testing Driven Development, son hechos para que tú crees el comportamiento y luego se cree el desarrollo. No para hacerlo para las pruebas. La mayoría lo usamos para las pruebas porque no se usa TDD para desarrollar y no BDD. Pero depende de ustedes lo que quieran usar. Pueden usar TDD o BDD o ATDD dependiendo de lo que quieran priorizar para la creación del diseño y del desarrollo. Pruebas de contrato. Ya se los dije, se los dejo de tarea porque es súper interesante. Pruebas de integración en general, existen distintos tipos para integrar. Las pruebas de contrato son especiales porque hablan entre un front y una API para poder validar que si yo tengo 5 front consumiéndome y yo hago un cambio en la API, no mate a los 5 front. Eso es una prueba de contrato, así súper rústicamente explicado. Pruebas de sistema, uso de future flags. Los future flags son la cumbia. No sé si van a entender de afuera. La cumbia para todo. ¿Por qué? Porque cuando tú pasas a producción hay cosas que quieres pasar prendidas y hay cosas que quieres pasar apagadas. Y esas cosas apagadas quizás las quieres probar. Para eso son los future flags. Ahí está la frase, future flags. Búsquenlo. Pairing, trabajo en equipo. Revisión de pares, súper importante. Revisión de código, súper importante si se la toman en serio. Si no puede ser la melcocha. ¿Por qué? Porque, sí, es que tengo tantos. Normalmente,
le entregan el code review al que más sabe. Y el pobre, en vez de pasar... Es como cuando el TL se la pasa en reuniones. O se la pasa en reuniones o se la pasa en code review. No, confíen en el equipo. Todos pueden hacer code review. Todos tienen que aprender a hacer code review. Y si no entienden, sentarse. Yo como QA hacía code review. Porque cuando los desarrolladores pasaban a QA, me decían, Ale, estamos listos. ¿Cómo estoy con las pruebas unitarias? Y yo ya les había ayudado a armarlas. Sí, vamos bien. Oye, agregué estas tantas. Ah, sí, están buenas. Sí, está bien. Ya. Y pasaban. Si por haberse metido faltaban pruebas unitarias, se devolvían. Y se volvían a trabajar para volver a trabajar en el equipo y tenerlo bien armado. Punto importante, la refactorización. La refactorización del código. Entender cuando nuestro código no está bueno, cuando está sucio, cuando el número ciclomático que le dicen que es un valor que se da con una herramienta está por sobre 10, significa que nuestro código está sucio. Y que tenemos que limpiarlo porque tenemos código muerto, código redundante, código mal hecho, demasiados bucles cuando no tienen que ir. Entonces, si ven por ahí el número ciclomático dentro de sus herramientas y tienen un código por sobre 10, cuestiónenselo, tienen que refactorizarlo. Bajo 10 es un buen código. Ese tipo de cosas son importantes y de ahí viene el código limpio. Un código limpio es un código que puede ser entendido por la mayoría, que no está lleno como de cosas como, esto lo comenté, esto no lo comenté, sin buenos comentarios, Future 1, Future 2, Future 3. ¿De qué te sirve? Propiedad intelectual colectiva. Eso viene de Extreme Programming. Todos somos dueños de lo que hacemos. Yo no soy dueño de un código y el otro es dueño de otro código. No, el código es de todos. Por lo tanto, todos podemos intervenir en él, todos podemos trabajar en él. Y esa es la parte importante de hacer pairing, principalmente. Mocks, Stabis, Dummies, úsenlos. Trabajar todo lo que te permite como seguir avanzando sin detenerte si no hay una parte de otro servicio que te está faltando y crear un Stabby, un mock, te ayuda a continuar. Úsenlos. Yo sé que hay muchas palabras que se me van a decir, uy, pero es que me hablas en chino. Puede ser, pero búsquenla. Esto va a quedar ahí. Está la PPT en mi Linktree, la pusimos en el espacio donde están todas las charlas. Busquen. O sea, tengo una hora, creo, no sé cuánto llevo ya, pero no tengo más tiempo. Comentarios útiles en el código. Chicos, los desarrolladores siempre ponen Future 1, Future 2, un poco más, le hice más, le agregué uno más, plus. Están dentro de estándares. Pueden ser estándares de equipo, pueden ser estándares de empresa, pero si van a poner algo, decidan. ¿Le quieren poner el nombre del future que están utilizando, el ID? Pongan el ID. Y si ese ID guión mejora del proceso de tanto o lo que quieran, háganlo, pero definan algo para que puedan trabajarlo de manera que cuando ustedes pasen de desarrollo a QA y el QA mire los commits que ustedes hicieron, es decir, los comentarios, sepa lo que hicieron y pueda entender de qué historia vienen. Ojo, pasa piola, pero estoy diciendo que los QAs tienen que revisar lo que entra en QA. No puedo dejar pasar, ay sí, típico que te dicen, no, mira, lo arreglé, le puse un punto más. Y es así un código más dentro de lo que te están haciendo. Es bueno que lo revisen. Quizás no todos tienen el skills, pero apréndanlo, ¿vale? Aprendan Git, aprendan GitLab, GitHub, aprendan cómo manejar los commits, aprendan a entender sobre un cherry pick, porque como QA es parte de lo que nosotros trabajamos en el día a día con los desarrolladores y lo que tenemos que exigir para que haya una buena calidad, no exigir, eso no suena feo, acompañar y aportar, ¿vale? Último, documentar los servicios, por favor. La agilidad dice no a la documentación exhaustiva, pero hay una parte abajo que dice yo, mientras funcione lo de mi izquierda, es decir, priorizar a las personas por sobre los procesos, priorizar el producto funcionando por sobre la documentación exhaustiva, dice, mientras lo de la izquierda siga siendo valorado, lo de la derecha también es útil. No estoy diciendo que no hagan, o sea, no estamos diciendo que hagan documentación exhaustiva porque eso es lo que no queremos, pero hagan documentación inteligente. Y ese es un punto importante dentro de la calidad. No pueden dejar de haber cosas y no puede dejar de haber empatía. No le pueden poner servicio tanto. Y con el nombre le van a poner servicio Powerade. ¿Y ese servicio qué hace? Paga. ¿Alguien va a entender que paga si yo le pongo Powerade? No. Entonces, cuando documenten un servicio, cuando trabajen el servicio y lo expliquen,
tengan la empatía de quienes lo van a ver. Y si tienen que trabajar servicios, estudien como equipo cómo quieren manejar esa información. ¿La quieren manejar en documentación viva? ¿La quieren manejar en documentación en un Confluence, en un Swagger? En lo que ustedes quieran, revísenlo. Y ese Swagger, enséñenle, si no saben, a los QAs a utilizarlo. Busquen la palabra Swagger, busquen un Swagger. Se puede testear en un Swagger, si lo hacemos bien. Es súper útil y te salva. Mayores errores, y esto ya es como resumen. No se incluye al equipo en el inception del producto, por lo que no tienen la visión del producto. El equipo no es un equipo desarrollador. Ya no somos máquinas del desarrollo, o no deberíamos serlo. Si quieres serlo, es más fácil que te vayas al área de desarrollo tradicional. Pero el desarrollador ahora y el QA y toda el área de desarrollo, hablo del área de desarrollo completa, no... Tiene que entender el negocio, tiene que entender el producto para tener empatía. Una vez trabajamos en un producto y ese producto lo trabajamos tan fehacientemente porque sabíamos que cada vez que ese producto se caía, nosotros estábamos jugando con la plata de todas las personas que vivían de ese producto. Y era muchísima porque era de todo Chile, eran por lo menos 900 personas que su sueldo, porque nosotros trabajamos lo que eran como las comisiones, cada vez que nuestro producto se caía, ellos no tenían comisiones. O sea, si yo como QA, si el desarrollador no tiene la empatía desde para quién estamos haciendo este producto, quién es nuestro cliente y quién es nuestro usuario, que no necesariamente son el mismo, no puedo tener la empatía y voy a trabajar por trabajar. Es un punto importante. Las historias de usuarios no se encuentran bien definidas o entendidas en el equipo. Típico. No, partamos nomás porque en realidad estamos súper atrasados. Finalmente la historia no se termina, se atrasan. Vale más el tiempo que te tomas en definir bien una historia, porque es más barato, que en joderla después de las 2 semanas. Y eso pasa mucho. No están bien definidas. ¿Qué le ponen un título? No, pero es que ya, si todos me entienden. Hacer el HTTP. De hecho, ya me pasó con mi última QA que trabaja en un equipo. Me decía, no entiendo nada, Ale. Que todo sea responsivo. Esa es la historia. Que todo, literal, todo. Entonces, cuando hacemos eso, no tenemos la empatía de poder definir. Las historias se dividen. Divídanlas. Hay una slicing de historias que se puede hacer. De los muchos tipos. Hay una otra charla que pueden ver ahí, que es de historia de usuario y la calidad. A todo tiene que ver con calidad, lo siento. No registramos la deuda técnica, otro problema. No registramos los bugs, los adecuados. No hay que registrar exhaustivamente. Si yo puedo venir y decirle, ¿le podéis cambiar esto porque en realidad no está bien? Pum, pum, 5 minutos. Listo. ¿Para qué lo voy a registrar si estamos acá en equipo? No se trata de... Bueno, si a ustedes les ponen una métrica de mientras más bugs tienes, más te voy a dar de bono, entonces la empresa está mal enfocada. Por ahí hay uno. No se incluye al QA en el refinamiento porque está ocupado probando, testeando. Pésima definición. Las historias se crean por capas o no incluyen a todo el equipo. Las historias son completas, de principio a fin. Ay, pero es que yo voy a tener una para para Android, una para iOS, una para front y todo ocupa la misma API, entonces voy a hacer una para la API y una para el front, una para el Android, una para la web, una para el Android y una para... No, una para cada una. Y el respeto y la responsabilidad del equipo es que esta funcione, que esta funcione y que esta funcione. Y veamos cómo manejamos la dependencia. Porque acá lo que tiene que haber es que primero yo puedo crear la idea de la API, entregárselas a ellos, que sigan trabajando como equipo con nosotros, comunicándonos todos juntos, y seguimos desarrollando, y después vamos integrando, y vamos trabajando. O sea, se puede, ¿vale? Eso es una idea nomás. Perdón si hablo muy rápido, pero como que me estreso. Las historias se crean por... no, eso ya la dije. No realizamos mejora continua en nuestros procesos internos. O sea, vemos que tenemos un proceso que dice como to do, in progress, done. Y todos estamos metidos ahí. Yo esto lo miro más modo Kanban que modo Scrum. Kanban dice que mientras más extenso o más... Mientras mostremos todo nuestro end-to-end en el proceso y visibilicemos dónde se encuentran los bloqueos, mejor. Si yo tengo tiempos de espera entre desarrollo y QA, pongan un waiting for QA. Y van a darse cuenta cuántos tickets van a tener ahí y cuánto tiempo para poder entender que quizás, y esto es muy importante, siempre en los equipos hay 6 desarrolladores y un QA. O sea,
dense la mano y vayan y, oye, ¿te ayudo? ¿Hoy te acompaño? O sea, yo lo he vivido y yo agradezco los equipos que he tenido como Product Owner o como QA, porque son colaborativos. Somos menos QAs y la verdad es muy difícil hacer todo el trabajo de los desarrolladores, que es mucho más global, y el QA es mucho más detallista. Dense la mano, vayan, apoyen, somos un equipo, pero para eso hay que tener visibilidad del proceso. Y eso comúnmente no pasa. Uno dice, hay tantas columnas, me marean. Pero mejor, mientras más visibilidad, más cuello de botella y mejor veo la forma como equipo de atacarlo en cada daily. Ay, me van a decir, ay, pero así daily, que son de Scrum y que te Kanban y me van a decir que Scrumban. No, escuchen el podcast que hicimos recién con Iván González. No hay Scrumban. No porque yo agregue DevOps a Scrum voy a hacer Scrumbops, no. Kanban es una metodología, es una forma de pensar, de decir como parte de lo que tienes y mejorarlo, ¿vale? Y a eso agrégale los eventos y la forma de trabajo Scrum. La calidad se encuentra en todos lados, si se dieron cuenta. Incluso en la empatía de permitir que otros no pierdan el tiempo en realizar o descubrir lo que tú ya encontraste. Así de simple. O sea, si tú lo encontraste, compártelo, ¿vale? La pregunta mayor es, ¿quién se encarga de todas estas definiciones? Esa pregunta me la han hecho muchas veces. Es una responsabilidad compartida, lo cual muchas veces termina haciendo que nadie sea el que lo tiene que hacer, pero todos aún así lo necesitan. Aquí es que nacen los líderes. No tengo que decirles quién es el que lo hace, porque eso depende de cada empresa, depende de cada área. Todo eso que ven, lo he hecho yo, pero nunca sola. Siempre con equipos, siempre con compañeros, siempre con otras áreas. Toda la integración continua no lo puedo hacer yo, pero sí permisos y definiciones puedo aportar. Y así podemos aportar todos. O sea, depende realmente de ustedes cómo lo quieran hacer. Esa pregunta me la han hecho muchas veces y la verdad es que eso depende de ustedes. ¿Vale? Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Eso es todo. Ahí tienen el Linktree, ahí pueden encontrar donde están las otras charlas y todo. ¿Esa es tu página web? Sí, ese es el Linktree, la página la estoy sacando ahora, pero sí. Te voy a pasar una tarjetita. Ah, ya. Fíjate. Ahí Así Mauricio Pino dice, debo retirarme, muchas gracias por todo, Alejandra, súper claro, felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Cualquier duda que tengan, pueden preguntar, pero nada, espero que les haya servido. Son hartas cosas, pero nada, espero que sea un aporte para todos. Y cualquier duda, pueden dejarla también. En el Linktree, normalmente yo a las personas les regalo 45 minutos para que conversemos si tienen dudas, si quieren ayuda, si tienen algún problema, si no saben cómo manejar algo, yo les explico. Así que si quieren eso, en el Linktree creo que la primera opción o la segunda, porque estaba el Meetup también, es como 45 minutos gratis. Así que nada, búsquenlo y pregunten si necesitan. Ahí Víctor dice muchísimas gracias, Brenda también, unos aplausitos. Muchas gracias.